Bien, volvemos. En este caso, viste, Andrés, que muchas veces nos dicen, por ejemplo, en la escuela, el Estado somos todos. No sé si lo has escuchado. Lo escuché un par de veces ya finalizando la secundaria. Ajá, bueno. Y muchas veces nos quieren meter la idea de que el Estado somos todos. Y la verdad es que ese es un engaño del Estado y de los entes del Estado, como la educación pública, para meternos en su matrix. El Estado no somos todos. Eso es mentira. Al Estado lo mantenemos todos, que no es lo mismo. El mercado sí, pero el Estado... A ver, si vos vas por la ruta, Andrés, a ver, y te encontrás que vas por la ruta y decís, uy, tengo las luces apagadas. Agarrás y sacás 20 lucas y decís, bueno, le voy a pagar a mis amigos, a quien sea, 20 lucas por no haber prendido las luces 100 metros. Ni de cerca. ¿Ah? No te multás solo No, cuando no. vas en la ruta. Para nada. ¿Ah? Si vos agarrás y qué sé yo, le robás algo a alguien, ¿ah? Vos después vas solo y abrís la puerta de la cárcel y te metés solo y te encerrás solo en la cárcel. No, tampoco. Bueno, si vos agarrás y vendés algo, vos decís, ay, por la generosidad de mi alma, voy a agarrar todo lo que vendí este mes y voy voluntariamente a una oficina en el Estado y le entrego el 21%. No. No. Al contrario, veo cómo puedo dar Bueno. menos. Fíjate, todo lo que hace el Estado lo hace por la fuerza, por la violencia. Te multa, te mete en cana, te quita los impuestos. Entonces, ¿cómo puede ser que uno se multe a sí mismo? ¿Cómo puede ser que uno se meta preso a sí mismo? ¿Cómo puede ser que uno se cobre impuestos a sí mismo? Evidentemente, el Estado es una persona distinta a uno mismo. Una persona jurídica en este caso, ¿no? Porque si no, vos solo no te dañas a vos mismo. El Estado No te encuarentenás tampoco, solo. no te encuarentenas solo, ni nada de eso. Las leyes, por ejemplo, que si bien es cierto pueden servir de orden a la sociedad, te obligan. Vos no te obligás a vos mismo. ¿Ah? Si vos vas y qué sé yo, y vas a una manifestación, no agarras un garrote y te pegás vos solo en la cabeza. O llevas gases lacrimógenos y te los echás a vos mismo. No. El Estado no somos todos. El Estado es otra cosa. Es otra persona jurídica distinta a vos, distinta a mí, distinta a todos los que nos escuchan. Y la función del Estado, atento con esto, es hacer daño. Siempre es la función del Estado hacer daño. ¿Por qué? Porque vos, por más fin noble que concibas desde el Estado, como decir, bueno, a ver, vamos a darle un subsidio a un discapacitado para que no se muera de hambre. Que vos decís, bueno, es un fin noble. Bueno, ¿de dónde salió la plata del subsidio? De los impuestos nuestros. De los impuestos. Y los impuestos se sacan por la fuerza. Sí. Si vos no pagás los impuestos podés ir preso. Sí. Y hay gente, de hecho, que va preso por no pagar impuestos. Bueno, Al Capone fue preso no por matar, sino por no Bueno, pagar. y sin ir a alguien tan grave, que era un asesino, el rey de la carne, Samid, por ejemplo, Oh. preso por no pagar impuestos. Entonces, todo el bien que haga el Estado con un subsidio, con una obra pública, con lo que sea, está manchado con haber sacado esa plata del robo a los ciudadanos. O sea, toda la plata del Estado es plata sucia. Porque aunque te la hayan sacado legalmente, mediante los impuestos,
que muchos de los impuestos son ilegales porque son inconstitucionales, claramente, porque la Constitución te dice cómo son los impuestos, cuáles deberían ser, y hay un montón de impuestos que no están contemplados en la Constitución. Bueno, el de las fortunas, el de bienes personales. Bueno, claramente, aunque fuera legal o que tuviera una apariencia de legalidad, porque la verdadera ley es la que dice la Constitución, es plata sucia del robo que le hace el Estado a los ciudadanos. Es plata que se le saca por la fuerza a gente que no eligió pagar eso voluntariamente, a gente que no tuvo opción, a gente, escúchame, vos hoy en día nacés, escúchate esto, nacés y en el primer segundo de vida ya debes $8.000 de deuda externa que vos no gastaste y ya la debes. Por el simple hecho de existir y ser ciudadano de Argentina, ya debes $8.000 por persona cada uno que nazca. O sea, es una demencia que una persona que recién nace, que ni siquiera alcanzó a llorar, ya deba $8.000. O sea, es la locura total esto. Entonces, cuando te dicen el Estado sos vos. No, mentira. Yo no gasté esas 8 lucas. Se acabo de nacer. O sea, entonces, vos debés algo que no gastaste y el Estado sos vos. Te endeudaste a vos mismo antes de nacer. No. O sea, es demencial. Y aparte te cobra impuestos después de muerto también. Claro. Con el impuesto a la herencia. No o sea, te morís y ni siquiera ahí terminaste de pagar impuestos. Te cobran de muerto. Nacés endeudado y cuando te morís te siguen cobrando impuestos. Sí, es la locura. O sea, va más allá de la vida, la monstruosidad que es el Estado y los impuestos, va más allá de la existencia humana. Te endeuda antes de nacer y te sigue cobrando después de morir. Vos sabés que es demencial. La Constitución siempre viste que va en busca de la felicidad del individuo dentro de la sociedad. Yo creo que va en la sociedad nuestra y la Constitución nuestra, que dice una cosa, pero el Estado te lleva prácticamente a la esclavitud. Es que mirá, un empleado en blanco, yo soy empleado en blanco, pagamos 70% de impuestos, o sea, de 100 horas que yo laburo, el fruto de 70 horas se la lleva el Estado. O sea, somos 70% esclavos los empleados en blanco, pero los empleados en blanco que menos ganamos. Si además pagás impuestos a la ganancia o a los bienes personales o lo que sea, peor todavía. O sea, trabajamos más para otro, que sería el Estado, que para nosotros mismos. Y nos dicen que el Estado somos nosotros. No, déjenme de joder, no somos nosotros el Estado. El Estado es nuestro opresor, es nuestro amo que nos esclaviza. Hay que darse cuenta de eso. Pero además, vos fíjate esto. El Estado, nosotros, el pueblo, los ciudadanos de bien, los trabajadores, no gobernamos. No. Y en las leyes dice que no gobernamos. Y a lo sumo tenemos una representación bastante fallida en el Congreso, ¿no es cierto? Eso es lo máximo que podemos lograr por el momento. Y no siempre hay una representación, porque vos podés tener ideas que no tienen la cantidad de votantes como para tener un diputado. O sea que tus ideas directamente pueden no estar representadas en el Congreso. Pero más allá de eso, vos tenés que no gobernás, no decidís, no te pones preso, no te multás vos mismo, no te pones impuestos a vos mismo. O sea, claramente el Estado no es el pueblo, no es el individuo. Cuando te digan el Estado sos vos, te mienten alevosamente. Pero aquí que alguien es el Estado, algo maneja el Estado. Quien maneja el Estado es el gobierno. Y el gobierno está compuesto por personas. Y generalmente por personas corruptas, inútiles e ineficientes.
Entonces vamos a reemplazar la palabra Estado por político corrupto. ¿Mm? Entonces vamos a hacer un ejercicio. Vos, cuando tengas cualquier frase común, anda pensando una frase que mencione la palabra Estado. Vamos a reemplazar la palabra Estado por la palabra político corrupto. Entonces, empecemos por la primera. El Estado somos todos. Bueno, lo reemplacemos. Los políticos corruptos somos todos. No, yo no soy un político ni soy corrupto. No somos todos. ¿Mm? Cuando te dice, el Estado te cuida. ¡Ja! No. ¡Minga! Reemplazarlo por políticos corruptos, a ver cómo queda. Los políticos corruptos te cuidan. ¿Cómo te van a cuidar los políticos corruptos? Cuando te dicen, el Estado debe tener empresas públicas. Bueno, reemplazarlo por políticos corruptos. Los políticos corruptos deben tener empresas públicas. O sea, si vos empezás a reemplazar la palabra Estado por quién maneja al Estado, por quién tiene los controles del Estado, que son los políticos corruptos, muchas de las cosas que vos decís, el Estado tiene que garantizar la educación. Los políticos corruptos tienen que garantizar la educación. ¿Vos dirías que los políticos corruptos tienen que garantizar la educación? No. No. Entonces, se ha hecho un romanticismo del Estado, de que el Estado es bueno, de que te cuida y que sos vos mismo. Entonces, cuando el Estado gana algo, o cuando gana poder, o cuando gana impuestos, vos te creés que estás ganando vos, porque vos sos el Estado. Esa es la mentira más grande en la historia de la democracia, de la política y de todo lo que tiene que ver con un sistema político. El Estado no somos todos, el Estado no sos vos, el Estado es otra cosa manejada por políticos corruptos. Y hacé ese ejercicio. Cada vez que veo una frase que alguien diga, el Estado tiene que manejar tal cosa, el Estado tiene que poner la política de precios, el Estado tiene que controlar a los supermercados. ¿Vos dirías, los políticos corruptos tienen que controlar los supermercados? ¿Los políticos corruptos tienen que poner la política de precios? No. Y ponerle que lo controlaran. Sí. ¿Y quién nos controla a ellos? Bueno. Por la Constitución cada vez que juran. Es que ese es un problema. Es un problema justamente porque la Constitución es un papel. Pero ese papel tiene que ser refrendado por gente de verdad. Sí. Y si vos tenés jueces corruptos, por ejemplo, que en vez de defender ese papel, hacen la vista gorda a los políticos, si vos tenés un lado de la justicia que es ineficiente, y así como reemplazás los políticos corruptos, que podría ser en el Ejecutivo o en el Legislativo, dijera los jueces inútiles o los jueces corruptos, vos no dirías los jueces corruptos tienen que controlar al Ejecutivo. La Constitución es letra muerta si no hay gente que le dé vida a esa letra. Entonces, si fallan los tres poderes del Estado, los legisladores, el Ejecutivo y los jueces, estamos en el horno. Entonces no somos el Estado. Hay que sacarse esa cosa de la cabeza. Hay que sacarse esa idea. Entonces, una vez que nosotros digamos, no, el Estado no somos todos, ya no vamos a querer poner más impuestos. Porque cuando vos decís, el Estado somos todos, vos decís, bueno, pongamos impuestos porque total yo soy el Estado y los cobro. Ahora, cuando vos te das cuenta que vos sos la víctima de esos impuestos y que no los cobra vos, sino que lo cobra un político corrupto que se lo lleva y se enriquece y vos sos cada vez más pobre y a un empleado en blanco pichi le sacan el 70% y a un cartonero le sacan el 50% o como mínimo el 45% en los alimentos, supongamos que solamente consuma alimentos, y le sacas el 45% de lo que hace juntando cartones a un tipo que vive en la calle.
el Estado le saca el 45% a una persona que no tiene vivienda a la hora de comprar un paquete de fideos. Pero es un nivel de inmoralidad que es alevoso este país. Entonces, basta ya, dejemos la mentira, tomemos conciencia, el Estado no somos todos, el Estado son los otros, el Estado son los políticos corruptos, son los jueces inútiles, son los jueces corruptos, son los políticos inútiles, son la casta política, esos son el Estado. No los hombres de bien que salimos a laburar todos los días. Si fuéramos nosotros el Estado, no nos hubiéramos auto-boicoteado con la ley de alquileres. Evidentemente. Aparte vos decís, bueno, a ver, el Estado te protege. No, el Estado no te protege porque los políticos corruptos no te protegen. Los políticos, como dice Alberto Venegas Lynch, hijo, son cazavotos. Entonces, dejen de joder, tomemos en cuenta eso, abramos la mente, reflexionemos y cada vez que digan algo del Estado, reemplacen la frase, la palabra de Estado por políticos corruptos, a ver si les parece tan lógico eso. Bueno, esas son las reflexiones sobre el Estado. Vamos a un corte y ya volvemos.